estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy ya 1 de septiembre continuamos aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy vamos a compartir acerca de Hebreos en este mes, ya que estamos comenzando. Vamos a hablar del libro de Hebreos, el capítulo 1, del 1 al 14. El nombre del título es Adoración al Hijo de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adorémoslo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, Señor, que en el principio fundaste la tierra y los cielos por obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En esta oportunidad estamos viendo cómo el libro de Hebreos comienza hablando de la importancia, lo importante que es el Hijo de Dios, de Jesús. Comienza este libro hablando sobre el poder que Dios le dio a Jesús en la tierra, y no solamente en la tierra, sino que se sentó a la diestra de él. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia que Jesús siempre ha existido. Si nosotros nos vamos a Génesis, y cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra, Él no habla como uno. Él habla como varios. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de que puede ser un tema un poco complicado de entender para muchos de nosotros, a mí me costó comprender que Dios es trino, son tres personas, pero un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A pesar que hay religiones que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa le llaman, pero no es una persona. Hay otras religiones que dicen de que Jesús no era el Hijo de Dios, sino era un profeta que vino a la tierra, pero que fue un profeta más dentro de las personas que vinieron a hablar de Dios, pero no era el Hijo de Dios. Y otras personas hasta se
atreven a decir de que Dios es una mujer. No sé si ustedes han escuchado una religión, bueno, no sé si llamarla religión o secta, que dice de que Dios es una mujer y que le llaman la madre de Dios o algo así, ¿no? Y estas religiones, estas ideologías, ideas que se levantan diciendo cosas que la palabra no lo menciona, la palabra es más, lo contradice. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo cómo hace tantos años, miles de años, que se escribió, que los profetas hablaron, que los discípulos hablaron acerca de Jesús, y justamente en el libro de Hebreos dice de que en este tiempo ya existían estas ideas, estos pensamientos diferentes a lo que Jesús había predicado, había compartido. Y él dice que no han escuchado que Dios le dio a Jesús la autoridad frente a los seres humanos y frente a todo ser, que bajo sus pies estaba todo, que los mismos ángeles tenían que adorarlo. No se dan cuenta de que Jesús fue el único que Dios le dijo que se iba a sentar a su costado, que le daba el poder y el dominio. Y es que él, en la palabra de Dios, desde mucho tiempo antes, se tenía muchas ideas, de repente muchas creencias que contradecían la palabra de Dios. Y hasta aún ahora nosotros vemos cómo de repente ideas, personas que se levantan, que hablan sobre la importancia de los ángeles y ponen a los ángeles en un nivel de autoridad que pareciera que fueran más que Dios, y hablan del ángel tal, que ora el ángel tal, que levántate y ponle un vaso de agua y hazle una oración al ángel y el ángel del otro. Pero en realidad lo único que nos están llevando es a distorsionar la palabra de Dios y a desviar nuestra mirada de quien realmente merece nuestra adoración. La Biblia dice claramente que quien merece nuestra alabanza y nuestra adoración es Jesús. Nuestra vida, nuestros pecados fueron perdonados porque Jesús vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Él pudo no hacerlo. Él pudo no de repente quedarse en esa cruz y morir, pero decidió hacerlo por amor a nosotros. Y ese justamente es lo más importante, que Él no fue obligado a hacerlo, nadie lo obligó. Él decidió por propia voluntad obedecer al Padre y decidir salvarnos a nosotros. Y es que la Biblia también dice, ¿no?, que antes, que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, durante el año hemos leído el Antiguo Testamento y hemos visto cómo Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, a través de hombres que Dios elegía para poder hablarles, para poder ministrarlos, para poder guiarlos. Pero eran hombres imperfectos y la comunicación no era no era de una forma directa. Pero con Jesús, Él no era simplemente un mensajero. Él no era solamente un enviado, un escogido. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo hecho carne. Y por eso es tan importante que nosotros lo entendamos, porque sobre eso se basa el cristianismo. La creencia de que Jesús nos salvó de nuestros pecados y que Dios es una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego habla sobre que el reino de Jesús nunca se va a acabar, que las generaciones van a pasar, pero su palabra, su poder, su dominio, su autoridad nunca va a pasar. Y nosotros hemos visto
Nosotros vemos cómo las generaciones pasan, las personas van pasando, las grandes eminencias y los grandes presidentes, líderes de diferentes naciones, que muchos de ellos han ido en contra de la palabra de Dios, han muerto, se han ido, y muchas de sus ideologías también se han ido. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nunca se ha ido, a pesar de que han pasado momentos de tanto dolor, tanto de repente odio contra Dios, contra la palabra, hombres endemoniados, hombres que han ido en contra completamente en contra de Dios y en contra de su palabra, y que han querido deshacerse de la Biblia, han querido quemar, han querido destruir, han querido matar a las personas que han seguido la palabra de Dios. Han habido muchos hombres y mujeres que han dado su vida por declarar que son hijos de Dios. Los mismos coliseos romanos están llenos de sangre, porque justamente en esos lugares eran muertos esos hombres y mujeres que declaraban que eran hijos de Dios. Y es que de repente el odio contra Dios que el enemigo levanta y pone en el corazón de los hombres ha existido en diferentes partes de la historia, y generaciones se han levantado contra Dios, pero eso no ha sido impedimento para que su palabra se siga declarando y se siga expandiendo. Ahora casi todo el mundo conoce quién es Dios, quién es Jesús, y nosotros conocemos la palabra, pero de nosotros depende recibir esa palabra y que cale en nuestro corazón, que no sea solamente una información, que no sea solamente el conocimiento, sino que sea esa palabra que pueda entrar a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que transforme nuestra vida. La Biblia dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos envejecerán como una vestidura, dice. Y al final, en los últimos versículos, dice: no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Tú y yo, ¿cómo nos consideramos? ¿Somos herederos de la salvación de Dios? ¿Estamos valorando y recibiendo eso que Dios nos ha dado? La salvación que ha venido por medio de Jesús a través de su sangre. Nosotros realmente valoramos y amamos y somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si es así, entonces tenlo por seguro que los ángeles de Dios acampan a tu alrededor y te bendicen y te guardan. Y el Espíritu mismo de Dios está delante de ti para guardarte y bendecirte, porque eso es lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que agradecer lo bueno que ha sido Dios para salvarnos, para olvidar y para borrar nuestros pecados y darnos salvación. La muerte de Jesús, mientras Él estaba clavado en una cruz, nos amaba, nos seguía mirando con amor. Nunca volteó su mirada con desprecio hacia nosotros, sino que nos amó con amor eterno, tanto así que decidió dar su vida por nosotros. Y en esa cruz, aún en esa cruz, con todo el dolor que sufrió, nos siguió amando. Ese es el sentido que nosotros debemos siempre recordar. ¿Por qué nosotros somos cristianos y por qué seguimos amando y sirviendo a Dios? Él murió por nosotros y nosotros vivimos por Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has dado salvación. Gracias porque tu palabra permanece para siempre. Porque tú nos amaste, Señor, antes que nosotros te conozcamos, Dios. Tu palabra nunca dejará de ser. Nada, Señor, es mayor que tú. Gracias, Dios, por tu bondad y por
por este mensaje que nos ha llenado el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estar contigo